Muy bien. Profe, bien, se entiende bien. El internet está bueno, gracias. Bien, ahí vienen acá la señal de Venezuela. Profe, ¿cuántos voltios de corriente aproximado se inyecta un voltaje en corto? Ya vamos a ir viendo en la parte de cómo se detecta un corto y una fuga, ¿ok? Tranquilos. Ya va a ver, ya vamos a empezar con ese punto, ¿sí? Toma tu like. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien, muchachos, ahora vamos a ir viendo lo que es la parte de la función de diodos, ¿sí? La función de diodos pienso que es algo importante. Pienso que es una medición, una señal de referencia muy usado para todos nosotros los técnicos. Es muy usado, pero no es tan confiable. No es tan confiable, ¿sí? Para mí, sinceramente, lo que mayormente puedo saber utilizar es el voltaje. Para mí, pero sí la señal de diodo sí es importante. Y van a ver que cómo vamos a empezar a medirlos y también cómo vamos a empezar a dar este detalle de la señal de diodo. O sea, tiene detalles, tiene el por qué, por ejemplo, se puede hacer una medición. ¿Cómo sé que con la señal de diodos la línea está fallando? Porque cabe recalcarte, amigo, que cuando tú vas a entrar al plano esquemático, en plano esquemático no se ve la caída de tensión. Entonces, lo cual de ello se hace esto. Ahora, ustedes alguna vez se han preguntado y han dicho, ¿por qué nosotros hacemos las mediciones de caídas de tensión? ¿Alguna vez se han preguntado por qué hacemos esto? ¿Gracias a quién hacemos estas mediciones en caídas de tensión? A ver, vamos, respuestas voy a leer los comentarios y quiero que ustedes me digan por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta señal? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz para que hagamos las mediciones de caídas de tensión? A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos a ver los comentarios. A ver, quiero leer cuál ha sido el punto para que podamos medir las caídas de tensión. ¿Cuál es el detalle? A ver, ¿de dónde se han originado estas mediciones? Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver los comentarios. Ahí dice Kalani, cuando encontramos en menor voltaje, digamos el 006, y ahí es donde se inyecta el voltaje. Sí, ahí es donde inyectamos voltaje. A ver, díganme ustedes tienen la última palabra y me tienen que decir por qué, por cuál es el origen, por qué hacemos esta medición de diodos. A ver, vamos a ver sus comentarios. Para saber que una línea, a ver, ¿qué dice? Para saber, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver, vamos a leer. Para saber que una línea esté conectada a un IC. No. Caída de tensión sale al CPU. No. Para que llegue el voltaje correspondiente al dispositivo SMD. A ver, este creo que me está gustando. Para que llegue el voltaje, no. Conocer el consumo de voltaje que utiliza, no. Por valores diferenciales, no. La oposición que presenta el componente al paso de la corriente, no. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? A ver. La oposición presenta porque hay fuga, no. No. A ver, vamos a ver. Dice aquí hay una medición en poner al revés las puntas multímetro. Pero tiene que haber un origen. ¿Por qué? Porque esto de las caídas de tensión es antiguo. Uf. Yo cuando estaba en el otro mundo. Y eso que yo recién. Creo que todos los técnicos de ciencia han dado cuenta, ¿no? Hasta incluso voy a decir yo, ¿no? Pero tiene que haber un fundamento. ¿Por qué? ¿Cómo se ha originado? Eso es lo que quiero saber. Porque en el equipo conectar la fuente de alimentación. Para conocer la línea que está buena, para detectar cortes, para revisar si ya. Stop.
Ya, les voy a comentar por qué. ¿De dónde se ha originado? ¿De dónde sale el origen para poder medir las caídas de tensión, las señales de referencia? ¿Ok? Vamos a hablar de la siguiente manera. A ver, recapitulemos un poco lo que hemos hablado, la parte de los diodos. ¿Se acuerdan? Los diodos, por ejemplo, los componentes SMD, este componente SMD dice que es un componente semiconductor, lo cual tiene internamente una P y una N, un positivo o negativo. En el caso de esto, vamos a encontrar diferentes tipos de diodos, ¿sí? Ahora, en el caso de multimarca Android, o sea, en los dispositivos de multimarca Android, mayormente vienen, ¿por qué? Vienen, por ejemplo, un diodo Zener, diodo TBS, diodo Schottky, después viene un diodo LED, ¿verdad? Cada uno de estos diodos, mis brothers, cada uno de estos dioditos, ojo, estoy hablando del componente del diodo. Cada uno de estos diodos tienen una caída de tensión. Una caída de tensión. ¿Cómo es esto? Una caída de tensión. Internamente, el diodito tiene una caída de tensión dependiendo al modelo. Un ejemplo te voy a hacer. El diodo Zener, por ejemplo, es un estabilizador de tensión. El diodo Zener tiene internamente tiene una caída de tensión. ¿Y de cuánto es? Es de 0.7 voltios. Pero esos 0.7 voltios yo no lo puedo medir en voltaje continuo. No lo puedo. Porque para poder hacer esto, ¿qué tengo que hacer al diodo? Alimentarlo. Y lo cual de ello yo no puedo. ¿Saben? Ustedes van a encontrar una tabla en el internet, vayan a la tabla de las caídas de tensión de cada diodo y les va a decir. Pero para poder ver esa caída de tensión, se hace en el multímetro, por ejemplo, tiene esa señal de referencia. Tiene la simbología del diodo, donde tú vas a ver la señal de referencia, no de la línea, no del circuito, sino exclusivamente del diodo, al que tú vas a ver la caída de tensión, lo que tú vas a empezar a hacer. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, desde ahí se origina lo que es la famosa caída de tensión. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha dicho, si se puede medir la caída de tensión de un diodo, entonces se puede medir la caída de tensión de un circuito integrado. Sí, se puede. De un circuito integrado sí se puede, pero no se puede de un componente SMD. ¿Quién? Capacitor, resistencia, bobina. No se puede. Si tú lo sacas, la resistencia, capacitor, bobina, si tú lo sacas de la placa, verás la prueba si tú vas a poder medir su caída de tensión de esos. No te va a dar. No te va a dar. A no ser que el capacitor, la resistencia, la bobina y otros componentes estén soldados en la placa. Ahí sí vas a poder ver la caída de tensión, no del componente, ojo, no del componente, sino del circuito integrado. Ahora, pero Osmar, ¿por qué del circuito integrado? Porque los circuitos integrados internamente están diseñados por componentes como transistores, MOSFET, amplificador operacionales, con puertas lógicas, lo cual de ello, eso forma para que se haya una caída de tensión, una señal de referencia. Eso tómenlo en cuenta. En su cabeza tienen que sacarse, por eso tenemos que hablar las palabras correctas, las terminologías correctas. ¿Qué significa que esto se origina por los diodos? Por eso actuamos que esas caídas de tensión o señales de referencia vienen de los circuitos, salen de los circuitos, están saliendo. Lo cual de ello, esas líneas
va a estar comunicado pues, con un capacitor, va a estar por una resistencia, va a estar por una bobina, porque creen que siempre cuando hacemos mediciones, siempre vienen lo que son en los capacitores. Siempre medimos, porque internamente en el circuito integrado, o sea, porque esos componentes como transistores, MOSFETs y otros componentes no se pueden medir porque están encapsulados en el circuito integrado. Por eso se mide por afuera. ¿Y por afuera quiénes están? Capacitores, bobinas, resistencias y otros componentes. Por eso se viene. Gracias a eso es, mis queridos amigos. Lo cual, por eso les digo, hagan la prueba. Saquen un capacitor, saquen una bobina, solamente sáquenlo el componente y vean si realmente esto suelda o no. O perdón, véanlo si esto mide o no en la señal de diodos y van a ver que no les va a dar. El único componente que te va a dar en señal de diodos, el único componente que va a estar fuera de la placa es el diodo. El diodo tú lo sacas, eso lo hice la prueba ayer. Lo sacas el diodito, cualquier diodo que tú tengas, lo sacas el diodo y listo, te va a dar la caída de tensión porque internamente tiene una caída de tensión este componente. Tiene. ¿Me están entendiendo lo que hablo, verdad? Ahora, ¿cómo se hace una medición a una caída de tensión, por ejemplo, de un diodo? Hablaremos de un diodo. De un diodo. ¿Qué hacemos? El positivo se va a tierra y el negativo al punto donde nosotros vamos a empezar a medir. Eso es lo que nosotros hacemos. No hay de otra. Eso es lo que hacemos. El positivo a tierra y el negativo al punto. Ahora, si en el caso, por ahí, tú haces la prueba sacando un capacitor, una bobina o una resistencia, a ver, haz lo mismo el procedimiento que yo te estoy diciendo, vas a ver que no te va a dar O, L, O, 1, te va a dar. Listo. Entonces, ¿por qué no hacemos la prueba? Ok, hagamos la prueba. Esta caída de tensión, les dije, se inicia desde los circuitos integrados. Bueno, se inicia primeramente por los diodos y luego, para hacer esto, se hace por los circuitos integrados para saber si el circuito integrado está bien. Para ver si en el caso no hay rupturas de líneas también. Hay otra forma de saber que no haya ruptura, que pues ver si hay una línea que está roto o alteración de línea. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo todo eso. Exactamente, dice, entonces, profe, ¿estamos midiendo la caída de tensión de los ICs? Exactamente, eso es lo que tú estás midiendo. Las caídas de tensión de los circuitos integrados, no de los componentes MD, no de eso. Estás midiendo del circuito integrado, de la línea que está saliendo del circuito integrado. De eso es lo que tú estás midiendo. ¿Ok? ¿Qué dicen? ¿Vamos bien, no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Vamos bien o no? A ver, cuéntenme. Vamos con los comentarios para que vayamos ahorita a la práctica. A ver, ¿qué dicen? Ok. Ahí vamos a verlo. A ver qué dicen. Está bien, repito lo que dijo, por favor. Cuando encontramos... Sí, hace un momento dije, cuando encontramos el menor voltaje, digamos 0,6, ahí es donde se inyecta el voltaje. Sí, ahí es donde se inyecta el voltaje. Listo, muy bien, vamos.
Por ejemplo, dice, si está conectado una resistencia y existe... a ver. Si está conectada una resistencia y existe el voltaje, sí se puede medir la caída de tensión. Por ejemplo, si está conectada una resistencia y existe voltaje... igual, no, pues igual. O sea, ya he dicho bien claro que una resistencia no tiene caída de tensión, ni un capacitor, ni una bobina. El único componente que te da es el diodo. ¿Y de dónde salen las caídas de tensión? Del circuito integrado. Del único. Listo, vamos a la práctica. ¿Ok? Vamos a la práctica. Muy bien. Vamos por este sector. Entonces, en la práctica vamos de esta manera. En la señal de diodos, mis amigos, vamos a encontrar acá. Ahí está, si ustedes ven, ahí está la simbología de un diodo. Lo cual de ello en la pantalla nos va a aparecer una señal de diodo. ¿Sí? Entonces apretamos, igualmente tiene que ver acá una señalcita y acá está. ¿Sí? Ahí está lo que es la simbología de un diodo. Y acá en la pantalla nos va a aparecer la señal de referencia, por ejemplo, del circuito integrado. ¿Sí? Del circuito integrado. Vamos a hacer un ejemplo muy bueno. ¿Sí? Un ejemplo bueno. ¿Sí? Estas caídas de tensión son bien importantes. Tiene valores referenciales según a la línea que va a ir trabajando. Y más que todo yo les voy a dar una guía importante, muchachos. Es que siempre cuando ustedes revisen una board, una placa, siempre veamos por el tipo de procesador que llega en la placa. ¿Cuántos procesadores llegan? Qualcomm, MTK, HiSilicon, Exynos, SPD. Ahora, vamos a hacer un ejemplo claro. Un ejemplo claro. Por ejemplo, si yo, un corto, ¿cómo se detecta con diodo? Van a verlo ahí. ¿Cómo se detecta ahí un corto? ¿Sí? Vamos a hacer de la siguiente manera. A ver dónde estamos. Vamos por acá y por aquí. Ahí. Miren. Un corto en la señal de diodos. ¿Cómo se detecta? Y eso es dependiendo al tipo de error que tiene tu multímetro. No te estoy diciendo que sí o sí va a dar el mismo valor lo que va a dar en mi multímetro, sino según a tu multímetro que tú tengas. Miren, vamos a hacer la prueba de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a colocar las dos puntas. ¿Dónde está? A ver, déjenme verlo acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Quiero ver si... No. Ahí está. Listo. Vamos a hacer la prueba de esta manera, ¿sí? Los que están en sus laboratorios también hagan la prueba. Vamos a colocar las dos puntas del multímetro aquí, en tierra común. Miren, para mí en tierra común, por ejemplo, es diferente. Ahí, por ejemplo, me da 0.001. Obviamente, los componentes SMD que tengan un extremo que esté aterrizado a tierra, entonces significa que para mí eso es tierra común. ¿Dejo entender? Tierra común. Listo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Eso, por ejemplo, si ustedes están en sus laboratorios, un momento, hagan la prueba. En sus laboratorios. Y ustedes, ese valor que ustedes tienen, que les va a dar en su multímetro, eso les va a dar, eso es su valor de ustedes como tierra común en un blindaje. Y a mí, por ejemplo, me da 0.001. Ok. ¿Qué pasa si por alguna situación, yo como técnico he encontrado una línea en corto? ¿Sí? Una línea en corto. En corto. Muy bien, vamos acá. A ver, ¿dónde estás? Microscopio.
A ver. No me deja manejar esto. A ver, déjenme un momento. No me está dejando manejar esto. A ver. A ver, un momentito, por favor. Estoy haciendo algún... Ok. Ahora sí. Listo. Vamos a hacer un ejemplo claro, ¿sí? Acuérdense que a mí, por ejemplo, me ha dado de esta manera, ¿sí? En colocando las dos puntas en el multímetro, ¿sí? Me ha dado 001. Vamos a hacer un ejemplo acá. Digamos, este sector. En este, supuestamente yo he encontrado una línea, no he dicho un capacitor. Una línea yo he encontrado, ¿sí? En un extremo me dice 0.001, ¿sí? En un extremo. Ahora, en el otro extremo, tiene que ser mayor que el 001. El 0001 tiene que ser mayor. Si por alguna situación, como yo encontré en corto, aquí, plum, ¿sí? Aquí, y me va a dar lo siguiente, 0.00, ya no me va a dar 1, sino me va a dar 2. Si me va a dar esto, significa que ese punto que me está dando mayor que un numerito, ese es, por ejemplo, ¿quién? Es la línea principal. Lo cual de ello, lo que tengo que hacer es inyectar voltaje. Tengo que inyectar voltaje, en este caso. ¿Sí? Inyecto voltaje. Ok. En este caso, por ejemplo, esto es un corto. Ustedes saben que esto es un corto. Un corto, mis amigos. Esto es un corto. De hecho, es un corto. Lo cual de ello, ahorita, ¿sí? Vamos a estar inyectando voltaje donde esté en el punto rojo. Ahora ustedes se van a preguntar, pero Osmar, ¿con cuánto de voltaje yo voy a inyectar? Obviamente ahora yo voy a colocar, ahorita lo que estamos haciendo se llama inyectar voltaje. ¿Sí? Inyectar voltaje. Vamos a hacer un ejemplo y pues nos vamos a ir acá. ¿Sí? Nos vamos a ir a lo que es en el plano esquemático. Un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Se acuerdan que acá era lo que estábamos haciendo el gráfico, verdad? Aquí. Entonces hacemos un clic acá y me dice que esta línea está saliendo ¿de dónde? Está saliendo del PMIC, esta línea está saliendo del PMIC. Entonces, gracias a este punto PAT, ¿sí? Me va a dar la caída de tensión en la bobina, en estos capacitores, luego me va a dar lo que es, por último, lo que es en el CPU. Obviamente, el CPU también tiene una caída de tensión, ¿sí? Pero esto se origina primeramente por el PMIC. ¿Qué pasa si yo retiro el PMIC? Hagamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo saco el PMIC? ¿Habrá caída de tensión? ¿Qué dicen? A ver, vamos a hacer que participen. A ver, hagamos un ejemplo. Tenemos que hacer esto con ejemplos para que ustedes lo entiendan. Si se está originando del PMIC, si yo lo retiro el PMIC, ¿ustedes creen que va a haber caída de tensión? ¿Qué opinan? A ver, cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Va a haber caída de tensión si yo lo retiro del PMIC? Porque esto está entrando al CPU. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Esto es, por si acaso, sin sacar ninguno de estos componentes, sin la bobina, sin el capacitor, sin el CPU. O sea, no estamos retirando y solamente lo estamos retirando el PMIC. Solamente el PMIC. A ver, vamos a ver, participemos, mis amigos. ¿Sí? Ahora, algunos dicen no, algunos dicen sí, algunos dicen sí, algunos dicen no.
Dice, claro que sí hay caída porque la caída solo se mide al diodo. No. A ver, les voy a comentar que si yo solamente retiro el PMIC y no lo retiro estos componentes, como por ejemplo la bobina, el capacitor y el CPU, no lo retiro, va a haber caída de tensión. Ahora, pero Osmar, tú me has dicho que si yo retirando el circuito no va a haber caída de tensión. Va a haber caída de tensión. ¿Saben por qué va a haber caída de tensión? Porque aquí está el CPU. Y el CPU también tiene una caída de tensión internos en estos puntos pads, donde ustedes están viendo. Entonces, ¿cuándo aquí se va a volver OL? Si yo lo retiro, escuchen bien, ¿cuándo se va a volver OL? Si está ahí, está retirado el PMIC. Ojo, mucho ojo. Va a haber OL cuando tú lo saques la bobina. Cuando tú saques la bobina, un ejemplo, tú lo vas a sacar la bobina, acá te va a dar lo que es. Si tú lo retiras, ¿no? Te va a dar OL y también en este extremo te va a dar una caída de tensión. Si tú retiras la bobina. Pero Osmar, ¿por qué te va a dar una caída de tensión? Digamos 0.110, digamos, ¿no? Una señal de referencia. ¿Por qué te va a dar la caída de tensión este sector? ¿Sí? Porque está del CPU. Y el CPU tiene una caída de tensión. Significa que esta línea está siendo comunicado de circuito a circuito. De circuito integrado a circuito integrado. De PMIC a CPU. ¿Cuándo realmente estos dos puntos se van a volver OLs? Cuando retiremos el CPU. ¿Sí? Cuando nosotros retiremos el CPU, aquí se va a volver también OL. Se va a volver OL también. Si en el caso retiramos el PMIC y retiramos el CPU, ahí van a ver los dos OLs. Pero si solamente retiramos el PMIC y retiramos la bobina más, porque la bobina está en serie, la bobina lo que va a hacer es darme caída de tensión a ambos lados, inclusive lo que es al punto pads del PMIC. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, hay otras líneas. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Acá, el de imagen. Hay otras líneas que, por ejemplo, miren, esto me está marcando solamente, a ver, vamos a ver aquí, no hay nada y solamente me está marcando este sector. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Miren, la línea me está diciendo que marca en este componente SMD y en este circuito integrado. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo lo tengo el circuito integrado, por eso tenemos que hacer con ejemplos, ¿sí? Para que ustedes den se estén captando a lo que estoy mencionando, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo el circuito integrado y el capacitor y acá en la bobina, en el capacitor mido la caída de tensión? ¿Será que me va a dar caída de tensión montado el circuito integrado? A ver qué dicen. Si yo no retiro el circuito integrado, ¿me va a dar caída de tensión en el capacitor? ¿Qué dicen? En la línea que está ahí en el capacitor. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué dicen? Yo pienso que sí, va a haber. Va a haber, no es que yo pienso. Va a haber siempre una caída de tensión porque está montado todavía el circuito integrado. Ahora, ¿qué pasaría? A ver, vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplos, ¿qué pasaría en mi caso si yo lo retiro el capacitor? Si yo lo retiro el capacitor, ¿va a seguir viendo caída de tensión o es que va a decir huele? ¿Qué dicen? Si yo lo retiro el capacitor, escuchen bien, si yo lo retiro el capacitor y el circuito sigue presente ahí, ¿va a haber caída de tensión o nos va a dar OL? Piensen un poco. ¿Qué opinan ustedes? Si yo lo retiro el capacitor y el circuito está montado, ¿va a haber caída de tensión? Pensemos, es algo fácil. Sí, va a estar presente. Ahí va a haber caída de tensión.
¿Ven? Se dan cuenta que el capacitor no es importante para que te dé una caída de tensión. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? O sea, algunos piensan que un capacitor o que todos los componentes SMD, excepto el diodo, toditos les van a dar caídas de tensión. No, porque miren, estoy demostrando con práctica. Lo estamos haciendo con práctica, mis amigos. Ahora, ¿qué pasaría en este caso si yo retiraría el circuito? Este IC lo retiraría, pero el capacitor sigue presente. ¿Va a haber caída de tensión, amigos? ¿Qué opinan? ¿Va a haber caída de tensión si yo retiro el circuito y el capacitor está presente? ¿Qué opinan? Si yo retiro el circuito integrado y el capacitor está presente, ¿va a haber caída de tensión? ¿Qué opinan los demás? ¿Mm? Claro, no va a haber lo que es caída de tensión. ¿Por qué? Gracias a quién va a dar esta caída de tensión, al circuito integrado. Eso ya es lógica. Es lógica, mis amigos, no va a haber caída de tensión. Se dieron cuenta que estoy hablando lo que es, estamos hablando lo que corresponde. ¿Sí? Ahora, en este caso solamente me da de circuito integrado a componente SMD. En el otro caso, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó en este otro lado? ¿No? ¿Qué decía en este punto de acá? ¿O en acá? ¿Qué decía? Que sí o sí, si yo retiro el PMIC, va a haber caída de tensión. ¿De quién va a haber caída de tensión? Del CPU. Pero sí, ¿qué pasaría en este caso para que me dé totalmente OL? Ahí tendría que sacar también el CPU para que me dé a ambos lados OL. Ahora puedo sacar la bobina, en un sector me va a dar, en este sector me va a dar OL, ¿sí? Porque es solamente del PMIC, y en el otro sector va a haber la caída de tensión, pero en este caso del CPU. ¿Sí? O sea, todo esto depende cómo va a funcionar la línea. Como he mencionado, mis amigos, esto funciona, ¿sí? Funciona esto si es de circuito integrado a componente SMD, o que sea de circuito integrado a conexión FPC, o que sea de circuito integrado a circuito integrado. Es lógica, mis brothers. Ahora, en el ejemplo que voy a mencionar hace un momento que dije, ahora, aquí bien claro dice, ¿no? Esa es una línea principal. Vamos a hacer por acá y hacemos de la siguiente manera. Acá, por ejemplo, me va a dar una caída de tensión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, donde dice GND, mi tierra común, en mi multímetro me dice que es de 0.001, porque es de mí lo que dice en mi multímetro, ¿sí? Ahora, en esta línea principal, por ese caso me dice 0.002. ¿Cuál de las dos líneas es principales? La mayor, el que tenga con mayor a un número. Basta que tenga un número mayor, con eso significa que esa es la línea principal, y ahí lo que voy a hacer es inyectar voltaje. ¿Por qué? Porque representando este tipo de medición ya se dice que es un corto. Es un corto. ¿Qué tenemos que hacer? Inyectar voltaje para saber los posibles culpables. ¿Quién sería en este caso los posibles culpables? Para esto tendría que ser, ¿quién? El PMIC, los capacitores o el CPU. Pero Osmar, a veces te va a dar caída, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí va a ser bien interesante. Aquí, por ejemplo, en una bobina, en este sector te va a dar, por ejemplo, 0.002 y en el otro también te va a dar 0.002. Eso ya es obvio. ¿Por qué? Porque esta bobina está en serie, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace en estos sectores? Una de dos. Ahí, por ejemplo, ya estaríamos dudando que el PMIC, los capacitores y el CPU es el culpable, lo cual de ello, para más fácil, yo sacaría, en mi caso, sacaría la bobina y pues para ver en qué extremo es el corto, si está en el sector del en este extremo del PMIC
o está en el otro extremo que comunica entre el PMIC y el CPU. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Esa es la caída, una de las caídas de tensiones que ustedes van a ver. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Cuando ustedes van a empezar a hacer este tipo de prácticas. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Vamos a ver qué dicen los amigos. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos, muchachos, aumenten, lleguemos a 200 personas, ¿no? 200 personas, vamos a 200 personas que tienen que ver esto la gente. Vamos, metámoslo, porque esto es importante, que estoy explicando detalles. ¿Listo? Vamos a estar unos 40 minutos más y luego con esto terminamos la clase. ¿Sí? Lleguemos a 200 personas. ¿Qué dicen las demás personas? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Me pueden comprender? ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Vamos, lleguemos a 200 personas. Ayúdenme a compartir, ¿sí? En los grupos de técnicos, de Facebook, pues, lleguemos a todos, ¿no? Para que esto se pueda ver bien. Muchachos, vamos. Ayúdenme con esto para que lleguemos a muchas más. Voy a tener muchos aportes. Estoy empezando a preparar poco a poco el material. Vamos a ver lo que son tipos de soluciones. Aunque sea un equipo de baja gama, de gama media, de gama alta, lo que sea, vamos a hacer aportes por ustedes. Lo único que yo necesito es el apoyo de ustedes y que la gente pueda comprender en lo que estoy explicando. Esta es una base fundamental como técnico para que tú puedas comprender todo esto, ¿sí? En ohmios se puede medir una caída de tensión. O en la señal de ohmios sí, se puede. Se puede también, se puede. Muy bien. Tenemos 37 compartidos. Ayúdenme a compartir a más. Vamos, compartan más, amigos. Lleguemos a 200 personas. Vamos, lleguemos a 200. ¿Sí? Llegamos a 200. Listo, muy bien. Muy bien, mis amigos. Vamos a hacer ejemplos ahora. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los PMIC. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de los PMIC. ¿Sí? Vamos a hablar de las líneas Buck, en eso de las caídas de tensión. ¿Sí? Ahora, como yo he mencionado, mis amigos, este perro truco también les voy a dar a ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, si en el caso a mí me llega equipos que, por ejemplo, aquí yo tengo una A71. ¿Sí? En este A71, por ejemplo, no, digamos que no hay plano esquemático, pero sí hay plano de esto, ¿no? Digamos que no hay plano esquemático. Ahora, ¿de dónde rayos yo voy a sacar las señales de referencia? Porque es importante cuando tú dices, ¿de dónde rayos voy a sacar las señales de referencia? ¿Cómo esto me voy a ir apoyando? ¿Sí? Lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo que este equipo no funciona. Este equipo sí funciona, ¿sí? Vamos a hacer que este equipo no funciona, no enciende. Ok, ¿cuál es mi base fundamental para mí para poder ver de dónde puedo empezar a hacer las caídas de tensión si yo no tengo, por ejemplo, plano esquemático o en el caso no tengo una ayuda de alguien, brother, que me diga las caídas de tensión son de tantos y estos son los que tienes que medir? Porque las señales de referencia se tiene que conseguir de ayuda de alguien, o sea, por eso se dice de referencia, no son exactos los valores, ¿verdad? No son exactos, entonces esto tiene una referencia. Para sacar una referencia, para saber que una línea está mal, tengo que sacarlo de por ejemplo, tengo que sacarlo de otro que sea del mismo modelo, puede ser de este mismo modelo de la 71. Pero el perro truco está que si digamos este equipo no te llega, no te enciende, lo que para poder empezar, según por etapas, tienes que empezar primeramente por el equipo, por el circuito integrado, que es el administrador de voltaje. En este caso hablaríamos del PMIC. Ese va a ser tu punto fundamental para poder ver, en esta parte, ver la caída de tensión. Entonces, en este vamos a ver, porque ahorita ustedes ni yo sé cuánto es la caída de tensión, por ejemplo, de las bobinas, por ejemplo, ¿no?
Ok. Por ejemplo, ¿cómo sé? En este modelo, por ejemplo, yo he visto que tiene dos PMIC, ¿no, muchachos? Aquí tiene dos, ¿sí? Aquí tiene dos PMIC. Esto déjenme que lo voy a eliminar. No me está gustando esto. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este sector, acá, son dos PMIC que tiene este A71. Tiene uno acá y tiene otro acá. ¿Sí? Lo cual de ello, ¿cuál de los dos es el PMIC principal? Si en el, estamos haciendo un ejemplo, si en el caso el equipo no enciende, ¿verdad? Entonces, lo cual de ello siempre hay que fijarnos, primeramente, al que tenga un cristal de oscilador, que es un cristal, un cristal de cuarzo, ¿sí? Por ejemplo, en este sector, en este PMIC, no tiene un cristal de cuarzo. Tiene que estar alrededor del PMIC. Puede estar tal vez por aquí o por aquí. Ahora, si me voy por acá, por ejemplo, por este sector, no hay. Puede ser por este sector, por aquí, sí hay uno. Miren, aquí hay uno. Aquí hay un cristal de cuarzo, ¿sí? Aquí, en el medio, diré aquí en el punto, ¿sí? Vamos a mostrarles, aquí está, ¿sí? Aquí está ese cristal de cuarzo. Entonces, lo cual de ello yo podría decir que este es el PMIC. Pero la verdad, sinceramente, yo no sé los valores de referencia. Por ejemplo, de este PMIC, sus bobinas son ¿cuáles? Por ejemplo, es este de acá, este. Y esto más. Entonces, lo cual de todas estas bobinas que están ahí, que les estoy mostrando, estas que están en señales, en flechitas, por ejemplo, de estos yo no sé la verdad, cuánto es la caída de tensión si por ahí alguna situación me llega un equipo con fallas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Para eso, para sacar sus señales de referencia de una de estas bobinas, de todas estas bobinas que están acá, tendría que conseguir un equipo del mismo modelo, de una 71, para poder ver las diferencias en ambos, para ver las comparaciones de las diferencias de señal en caída de tensión. Pero el perro truco de todo esto, mis amigos, está de la siguiente manera. ¿Sí? Está de la siguiente manera. Lo cual de ello nosotros, anótense el código, dice que el código es el PM7150. El perro truco está así. El perro truco está que pueden entrar ustedes a Borneo, ¿sí? Pueden entrar a Borneo, o en el caso pueden irse al programa mobilevantage.com, ¿sí? Este programa, por ejemplo, es de paga, ¿sí? Es un programa, la verdad siempre lo voy a sacar cara este programa, es muy bueno, ¿sí? Entonces anotamos acá y, por ejemplo, el código es el PM7150, ¿no? Entonces vamos a número de parte y buscamos ahí. Y en ahí, por ejemplo, solamente 7150, no es con código A, por si acaso. Entonces dice que esto puedo revisar en un A80, puedo revisar un Xiaomi Mi 9T, puedes revisar en un K20, puedo revisar en un Moto G9, puedo revisar en un M51, puedo revisar en un Poco X2, puedo revisar en un Reno, puedo revisar en un Xiaomi Note 10, ¿no? Entonces yo sé que de uno de estos tengo que encontrar el plano esquemático. Yo sé que puedo encontrar el plano esquemático. Entonces tal vez puedo encontrar del Galaxy A80. Por ahí yo tengo equipos que tengo yo, por ejemplo, en la mano, equipos de la 80, por ahí en mi laboratorio. Puede ser que yo tenga un Xiaomi Redmi 9T, puede ser que en mi laboratorio tenga, aquí dicen, miren, A71, ¿verdad? Aquí está. Luego después puede ser que tenga lo que es un Poco X2, porque todo lo que es 7150, bien claro, dice que es PMIC, ¿verdad? PMIC. Entonces va de esa manera. Entonces, ¿qué se va de este punto? Primero, con lo que tengas vos en ahí, o les digas a tus amigos, mira, brother, hermano, amigo, préstame un momento esta plaquita, quiero hacer unas señales de referencia, porque he visto en este programa o en Borneo también he visto que dice que es compatible este circuito, entonces la caída de tensión tiene que ser lo mismo, no tiene que haber variaciones, diferencias abismales no, de ver variaciones pequeñas sí va a haber, pero ustedes tienen que ver en esa parte.
Ese es el perro truco que también pueden hacer para que ustedes puedan encontrar, puedan medir o ver o robar las caídas de tensión, las señales de diferencia en otra placa. Ahí, por ejemplo, dice que ese circuito también es compatible en un Poco X3. ¿Sí? Ahí está. Es un detalle importante. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Este es un detalle importante que ustedes tienen que saber utilizar, lo que es la señal de referencia. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar otro punto, otro punto más, así, otro más les voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a encontrar en las líneas Bug, por ejemplo, caídas de tensión que supuestamente están aterrizados a tierra. Y nos vamos a ir a la práctica. ¿Sí? Espero que lo puedan ver. A ver. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos vamos a tratar de medir, por ejemplo, a este, por ejemplo, a sus señales de las bobinas, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar aquí en el multímetro. Señal de diodos. Ahí está, señal de diodos, está en la pantallita para que lo puedan ver. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ok. Entonces, lo cual de ello, ahora vamos a hacer. ¿Cómo se mide las caídas de tensión? Listo. ¿Cómo? Esto se hace midiendo como un diodo. El diodo normal, el diodo cualquiera que tú encuentres. A los dioditos se les mide el positivo a tierra y el negativo al punto. Entonces, vámonos aquí a tierra y empezamos a medirlo. Por ejemplo, acá, miren, a ver, vamos a ver dónde está. Eso no es. Vamos a ver. Vamos acá. Listo. Muy bien. Apretamos con suavidad, ¿no? Eso 434, por ejemplo, yo sé que está bien. Yo sé que está bien. ¿Cuál es el perro truco para saber que una de estas está mal? Que no estén aterrizadas a tierra. Por ejemplo, ¿cuál es la aterrizado a tierra que no tenga una caída de tensión muy bajita? O sea, de 002, 003, 004, eso es lo que no me interesa. Eso no tiene que ver. Ahora vamos por acá. Quiero buscar la caída de tensión más bajita. ¿Sí? Más bajita. Estoy haciendo con delicadeza, o sea, no estoy apretando con fuerza. Aquí, por ejemplo, ninguno de estos me va a pitar a tierra porque sus caídas de tensiones son términos medios. Vamos a vernos acá, a ver en este sector. Vamos a irnos a tierra y empezamos a ver por acá, por acá. Ah, por ejemplo, miren. Aquí, por ejemplo, la caída de tensión es de 0084, ¿verdad? Ahora, miren, vamos a irnos a continuidad. ¿Sí? Ahí está, nos vamos a continuidad. Y miren, vamos a colocar esto a tierra. A ver. Ya. No está sonando. Vamos a otra vez. Está bien, vamos a irnos a otra caída que sea más bajita. Otra caída de tensión que esté más bajita. Vamos por acá. Nada. Por acá. A ver, por ejemplo, ¿cuánto es su caída de tensión? A ver, vamos a tratar de verle. 0067. A ver, vamos a ver. Vamos a irnos a continuidad. Ahí está. Ahora sí. Miren, coloco a tierra. Listo. Ahí, por ejemplo, supuestamente se ve que está aterrizado a tierra. Porque miren, hay un extremo de la punta, estoy aterrizándolo a tierra, y el otro a la bobina. Y miren, escuchen. Ahí, por ejemplo, se ve que estaría en corto. Pero la verdad no es así. La verdad significa que si te da una caída de tensión, como ahorita vamos a verlo en diodos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la caída de tensión es de 0.066. Esto no significa que esta línea esté en corto. No significa. Significa que todas estas bobinas de acá, por ejemplo, son buco. ¿Qué son? Son reductores. ¿Quién va a tener esa reducción de voltaje? El circuito integrado. Lo cual de ello, esa caída de tensión está saliendo ¿de quién?
va a salir del circuito integrado y también va a mandar seguramente hacia otro circuito integrado. Lo cual de ello, ¿sí?, es que significa que este va a mandar menor tensión, ¿sí?, y mayor corriente. Por lo menos la corriente en esta línea va a tener que ser 3, 4 amperios. Mientras tenga mayor corriente, la caída de tensión va a ser menos. ¿Me dejo entender? Mientras más sea la caída de tensión, mientras más sea la corriente, la caída de tensión va a ser menos. Y eso no significa que esto esté en corto, significa que está bien. Y mayormente a los que tienen menor caída de tensión, como ahorita están viendo, significa que esto va comunicado a o está entrando hacia el CPU. ¿Sí? Vamos por este sector. Ahora miren, este está un poquito más, de 102, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este, como es 102, puede ser que esté aterrizado, supuestamente me aterriza a tierra, pero no, tampoco es así. Todos estos valores, miren, así yo voy a hacer directamente. Yo veo acá, mido aquí, quiero hacer las cosas rápidas. Yo ya soy un experto, digamos, ¿no? Digamos, toco acá, no, está bien. Toco acá, aquí, toco acá, está bien. Toco acá, está bien. Toco aquí, 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 está bien. Ya, Osmar, pero ¿por qué estás hablando que todos están bien? ¿Por qué quieres hacer las cosas rápidas? Porque lo que me interesa es que de todos estos que están acá, ninguno me diga 0002 o 003 o 004, 005. No me interesa. Eso es lo que no me interesa que tenga. O sea, si tiene uno de esos, ahí sí puedo decir, ahí está fregado, en la línea. La línea, no la bobina, la línea. ¿Ok? Es un dato importante, mis brothers. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hacer de esa manera. Tienen que trabajar así. ¿Sí? Por lo menos todo depende al tipo de mediciones que tú estás haciendo con el multímetro. Según a lo que la placa, a lo que tú encuentres la falla, ¿no? Así es. A ver. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Sí, va a quedar grabado, no se preocupe, va a quedar grabado. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, a ver, tengo una duda. Como venís en el esquemático que esta señal tan baja es correcta, ¿cómo podemos identificar en el caso de un celular que no enciende? ¿Cómo es la duda? Esto, ¿saben qué? Se tiene que estudiar por etapas. Siempre en todos los cursos que yo he mencionado, se estudia por etapas dependiendo a los tipos de comportamientos que vamos a ir encontrando en los dispositivos Android. Eso ya es un punto aparte porque eso ya es secuencia de encendido. Eso vamos a llevar en la semana 3 y en la semana 4, mis queridos amigos. ¿Ok? Entonces, eso es. Mi detalle mío, lo importante mío es que lo que yo estoy haciendo es que ustedes sepan a ver cómo yo estoy queriendo explotar, cómo estoy queriendo manejar lo que es las caídas de tensión para ciertos tipos de líneas. Profesor, en continuidad, ¿cualquier punta va a tierra? Sí, cualquiera, no hay ningún problema, positivo, negativo, lo que sea. Si la caída de tensión es 002 en corto, está la línea del IC. El IC puede ser que sea el circuito integrado o la línea, la raíz interna. Para eso, ¿qué tienes que hacer, mi querido amigo? Inyectar voltaje, eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Alfredo. Muy bien. Espero que todos me puedan comprender, ¿sí? Estemos todos bien. 155 ya personas que están viendo. Lo único que puedo decir es compartan, pónganlo en otros grupos para que esto esté bien. 160. Mi objetivo mío es que lleguemos a 200 personas, ¿sí? El curso online Multimarca Android ya habíamos iniciado el 19 de junio. El gratuito en la semana 1, el gratuito de la semana 2. La semana 3 ya es de paga y el costo está de $60. Mi número está ahorita en el comentario fijado para que pues
te pueda mandar el temario que tú quieras entrar. Ahora va a ser algo dinámico. Mi objetivo mío que en la semana, mi objetivo mío que en la semana 1 y 2 es enseñar todo lo que es la parte básica para que en la semana 3 y 4 ya no esté llevando todas estas cosas. Directamente ya me vaya al diseño de circuito. Según a lo que tengamos al diseño de circuito, vamos a ir viendo cuáles son las líneas que debemos estudiar y cómo y cuál, por qué tipos de protocolos, si tienen alimentaciones, tienen sincronización, control, comunicación, si tienen alimentaciones analógicas, digitales, sincronizaciones como reloj, master reloj, si tienen activaciones, enable, si tienen PWM, si tienen reset, PC hold, si tienen protocolos de comunicación como I2C, I2S, DCI, MIPI, y lo que es la RFF, de lo que es lo que es radiofrecuencia, la SMPI, o sea, son varios, ¿no? Entonces tenemos que ver toda esa situación. Sí, por eso es mi punto objetivo. Y mañana, los que ya vamos a entrar lo que es a YouTube, y en YouTube vamos a hacerlo el video de la clase de lo que es interpretar planos esquemáticos. Eso se viene, por ejemplo, en el gratuito. Cómo saber interpretar planos esquemáticos, paso a paso, juntamente con este protocolo de medición. ¿Listo, muchachos? Así que ya saben, mi número de celular está ahí para cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Sí? Muy bien. Ok, perfecto. Listo. Ok, muchachos, entonces vamos a esto, ¿sí? Ahora, vámonos lo que es a la parte, igualmente vámonos a caídas de tensión, ¿sí? Es un poquito largo, pero vamos ahí, ¿sí? Para que ustedes me puedan comprender. Miren, vamos a echar a lo que es a este programa. Vamos a seguir lo que es con Orion, ¿sí? Un poquito con Orion, ¿sí? Vamos acá, listo. ¿Qué es lo que pasa acá en Orion? Vamos a hacer un ejemplo que ya no esté comunicado de circuito a circuito, ¿sí? Hagamos de conexión FPC, ¿sí? De conexión acá. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. A mí, por ejemplo, el anterior, les voy a mostrar este A12 que tengo. Este A12, por ejemplo, me llega con fallas de imagen, ¿sí? No funciona la imagen. Entonces, lo cual de ello, por ejemplo, yo había visto en Borneo que, pues, en Borneo he visto el seguimiento de líneas de las de imagen, por ejemplo, en Borneo, ¿no? Y yo, ¿saben qué hice? Hice de la siguiente manera. Y yo les he dicho que las caídas de tensión salen de los circuitos integrados, no de los componentes SMD. ¿Me dejo entender? Lo cual de ello, yo, por ejemplo, en un trabajo que ahora les voy a mostrar de una 12, que este ya es inseparable, ya no se puede hacer nada, ¿sí? Me he llegado con falla de imagen, ¿sí? Obviamente con esto ya lo he visto y he visto su seguimiento. Más que todo, lo que me interesa, lo que más me gusta de Borneo es su seguimiento de líneas. No es completo, así lo digo directamente, no es completo, pero ayuda mucho. Ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el problema que era el Samsung de la serie A, el A125. El problema era el de imagen, LCD. Ahí, por ejemplo, lo primero, y voy a comentar esto, las de imagen, por ejemplo, en el circuito integrado vienen por los protocolos de alimentaciones digitales, vienen por el asunto de la alimentación digital de salida, LSM out, viene, por ejemplo, por la línea de alimentación, por ejemplo, para los voltajes de salida, para el voltaje negativo de lo que es de lo que es la línea de capacitor en acoplo. También en este punto sería el punto de lo que es los voltajes de salida, ¿sí? De protocolos te estoy hablando solamente de alimentación. Y lo cual de ello el circuito integrado también tiene el protocolo de control como las de enable, no tiene enable, sino las de reset, no reset, sino tiene las de PWM,
y también tiene las de protocolo de comunicación, la I2C, la Serial Clock y la Serial Data. Lo cual de ello solamente para la conexión FPC nomás estamos hablando del circuito integrado que es el CPU, viene lo que es el protocolo de comunicación DCI, que sería de las líneas MIPI, ¿no? También viene lo que es la alimentación de 1.8, la alimentación de voltaje de salida del positivo y negativo, ¿sí? Y yo sé que ustedes siempre han medido la parte de los protocolos de alimentación de las líneas MIPI. Entonces, lo cual de ello, como siempre, ¿no? ¿Qué hace un técnico? Medir la caída de tensión de estos puntos. Ok, yo lo medí así. Sí, todos estos que están acá. Yo lo medí así. ¿Sí? ¿Por qué digo que estoy? Obviamente el equipo, este A12, por ejemplo, el que yo tengo, sí enciende normal. Enciende normal. Pero que no tiene imagen. Entonces, ¿qué hemos hecho en acá? Yo voy a empezar a medir. Ahora, ustedes van a preguntar, pero Osmar, ¿de dónde rayos tú has sacado estos valores? Obviamente, lo más importante a mí, y les voy a decir a todos ustedes, lo que me interesa a mí es que no me interesa que entre en OL, o sea, perdón, me interesa que en esas líneas no ingrese en OL ni tampoco esté aterrizado a tierra. Eso es lo que más me interesa. No me interesa qué tipo de caída de tensión me va a dar, ¿sí? Mayormente en protocolos de comunicación de MIPIs, de las líneas MIPIs, suelen dar entre 0.350, 400, hasta 450 en caída de tensión. Más o menos, por ahí se suele dar. Entonces nosotros vamos a entrar a la señal de diodos y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a colocar positivo a tierra y el negativo al punto. Yo medí acá. Ahí miren, me da 479. Perdón, ahí me está dando 479. ¿Sí? Miren. Luego el otro me da 478. Por ejemplo, yo sé que eso está bien. Luego el otro que me da 476. El otro me da... Miren, esto es lo que me interesa. Miren. Esta caída de tensión, por ejemplo, 3 puntos, me olvidaba, perdón. 3 puntos para saber que está mal una línea. 1. No puede darte caída de tensión de OL, tampoco tierra, ni tampoco caídas de tensiones altas. No puede darte. Por nada del mundo te puede dar una caída de tensión alta. A lo menos siendo una línea MIPI de protocolo de comunicación, ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, es una caída de tensión altísima, alta, ¿no? Ahora me voy por acá, aquí me da 479 y con esto ya terminaría, ¿sí? Tierra, o 479 y creo que aquí es lo que termina, ¿sí? Ahora me voy en la parte de arriba, por ejemplo, hay 431, ¿sí? 431, 478, no importa la diferencia, y 478, ¿verdad? Casi todos están dando ese tipo de caída de tensión. ¿Qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa es que no diga OL, que no diga que está aterrizado a tierra, y otro que no tenga un valor, una caída de tensión alta. Ahí, por ejemplo, me está dando 1776. ¡Wow! Para mí es alto esa caída de tensión. Pero Osmar, ¿por qué la caída de tensión está alta? ¿Eso me podrías explicar un poquito? ¿Por qué? Ya, perfecto. Te voy a explicar. Eso significa que si en el caso mío me hubiera presentado OL, ahí hubiera dicho, ¿sí? Ahí hubiéramos dicho una de dos. Ruptura de línea entre la conexión FPC y el CPU. O 2, que el CPU no esté haciendo contacto con la placa. 2 puntos importantes. Tercer punto, si en el caso me daría aterrizado a tierra, 002, ¿sí? 0002, tendría que inyectar voltaje para saber en dónde está el culpable. Pero que como es solamente conexión FPC hasta el CPU, entonces más que seguro el corto estaría en el CPU, ¿no? Lógica, es lógica. Ahora, en el caso, ahí me ha dado una caída de tensión alta de 1776.
Ahora, ¿qué significa eso, Osmar? Lo que significa en este punto es que no está teniendo contacto el CPU con la placa. O sea, cuando hay una caída de tensión alta es cuando significa que no hay conexión. No hay conexión. O sea, no hay conexión en su totalidad. De haber conexión, sí hay, pero no está en su totalidad. Es como si estaría tocándole, es como si le estaría dando un besito, nada más, un piquito. Me dejo entender, es como si así, ¡mua! Listo. Nada más, no está bien asentadito, no está bien puesto, por eso da. ¿Ok? Entonces, en este detalle, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos sacar el CPU. Para las personas que no saben esto, bueno, las personas que ya saben, entonces tendríamos que sacar el CPU, ¿no? ¿Qué tendríamos que sacar? Sacar el CPU, dar una limpieza, hacer rebalín al CPU y done, listo, ok, al cliente le entregas. Pero el perro truco mío está de la siguiente manera, ¿sí? Eso quiero que aprendan ustedes, ¿sí? Está de la siguiente manera. Ya vamos a estar 20 minutos más y ahí terminamos la clase, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? El detalle de esto es que yo, sin necesidad de sacar el CPU, puedo raspar el CPU. Porque al CPU, a los circuitos integrados, también se les puede raspar, pero no a los que son circuitos integrados de cristal, ¿verdad? Entonces, el CPU, por ejemplo, se le puede raspar así para que no estés haciendo un trabajo extremo y haciendo rebalín CPU y estés perdiendo el tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se viene este punto? Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Vámonos a Borneo para que les muestre cómo es este detalle. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, dice, sería un contacto falso o fisura en la pad. Exactamente, ahí está. Listo. ¿Cómo sería en este punto? Vamos a verlo, ¿sí? En Borneo, por ejemplo, acá, miren, hay equipos. Ustedes saben que hay equipos que son irreparables y hay equipos que son reparables, ¿sí? Por esa vez a mí me llegan equipos muy jodidos, muy fuertes. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el punto que me ha dado en alteración? Es este de acá. Si no me equivoco, creo que es uno de estos de acá. No me acuerdo si es este lila o este rosadito, ¿sí? Lo cual de ello vamos a ir mostrando acá, ¿sí? Aquí. Y la línea, por ejemplo, me indica que está en este sector. O sea, todo lo que es la parte de MIPI está aquí. Todo este sector, ¿sí? Todo este sector. Ahora, quiero mencionarles a todos que las funciones, por ejemplo, de imagen, backlight, Wi-Fi, Bluetooth, cámaras, todo lo que va relacionado, sus conexiones, sus puntos son, perdón, ¿dónde está aquí? Los puntos son así, solamente es a los alrededores, así, ahí, ¿no? Así, no ubico bien, estoy dibujando mal. Solamente aquí a los alrededores, donde estamos dibujando acá. Y en el medio es su PWR del CPU. Ahí existe el PWR1, el PWR2, hasta el PWR3, incluso hasta la PWR4. Ustedes dense un poquito la tarea cuando van a ir viendo imágenes. Van a ver que las líneas están siempre a los costaditos para esas funciones que yo he mencionado. Entonces, lo cual de yo ¿qué hago? Para no estar sacando el CPU, puedo raspar el CPU. Puedo rasparlo. Y el raspado, por ejemplo, me está indicando en este sector. ¿Sector por donde quién? Me está diciendo por dónde. Por donde este capacitor, ¿sí? Por acá. Entonces, por este sector tendría que rasparlo, ¿sí? Lo cual de ello, lo que yo he hecho era así, ¿sí? Me iba a este sector. Miren. Ahí miren lo que yo hice. Miren, ahí por ejemplo yo he hecho el raspado, ¿sí? Yo lo he raspado ahí, en ese punto. Y al momento de raspar, miren cómo hago yo. Siempre esto se hace con drill, muchachos, no se hace así nomás. Se hace con drill, ahí está. ¿Sí? Esos puntitos que tú estás viendo ahorita, uno de esos puntos es la de las líneas MIPI, la línea que está alterada. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Yo siempre lo hago esto con alcoholcito para que puedan ver mejor. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que yo trato de enseñarles. O sea, puedo raspar ahí
y ver si en el caso, en ese puntitos que ustedes están viendo aquí, hubiera estado ahí, me hubiera dado una caída de tensión buena, como 0.470. Yo, ¿saben qué hubiera hecho? Aquí hubiera colocado un alambrito de cobre en uno de esos redonditos, ¡zas!, hasta la conexión FPC, donde me daba la caída alterada. Y listo, solucionado. Ahí, por ejemplo, ya no estaría sacando el CPU, ya no estaría haciendo revaling, ya no estaría haciendo muchas cosas de mucho fuerte, ¿no? Entonces podríamos hacer de esa manera. Yo, por ejemplo, lo que he hecho ahorita, y les dije por qué es irreparable, porque tiene la misma caída de tensión. O sea, el CPU está soldado en la placa, y arriba, cuando tú estás raspando así arriba, tendría que darte una caída de tensión diferente. Tendría que darte una caída de tensión diferente, pero en este caso me está dando la misma caída de tensión lo que me está dando en la conexión FPC. Entonces, ¿qué significa en esto? Que está mal, está mal. No tiene ruptura de línea en la placa, sino tiene una ruptura, ¿sí?, en el CPU. Seguramente algún hilito internamente se ha debido dañar y pues se ha debido romper incluso, y por eso está teniendo esa caída de tensión. Entonces, para eso yo, ¿qué hice? He raspado con una drill, he utilizado algunos puntos. Eso incluso les voy a enseñar el día viernes o sábado. Entonces eso les voy a enseñar a cómo raspar. Listo, ok, perfecto, con eso ya estamos, ¿sí? Entonces, de esa manera es lo que yo, por ejemplo, hago y estudio, ¿no? Así, para no estar haciendo trabajo muy fuerte, trabajo que me esté dando muchas falencias, ¿sí, muchachos? Es de esa manera. Entonces, esa línea alterada que se ha dado es porque no es por el que el CPU no esté haciendo contacto con la placa. Eso no significa que la línea esté dañado. No esté roto, no esté fisurado las líneas. Significa que internamente en el CPU ya está dañado. Y eso ya no se puede hacer nada, porque es un protocolo de medición. ¿Me dejo entender? Es un detalle. Para terminar de las caídas de tensión, mis amigos, vuelvo a repetir 3 puntos importantes. Si tú vas a medir alguna línea de alimentación, no debe darte OL, a no ser que sea un voltaje negativo. A no ser que sea un voltaje negativo. Pero no debe darte OL. 2. No debe darte aterrizado a tierra. No puede aterrizarse a tierra. No debe darte 0002. ¿No? 3. No puede darte una línea alterada. Todo depende de la línea. Todo depende de eso. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, con esto de los protocolos de medición de lo que es la parte de diodos, ya lo he terminado. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hasta ahí? He dado un pequeño ejemplo para que ustedes puedan entenderme en esa parte. ¿Sí? Por eso este A12 ya es irreparable, no se puede reparar. No se puede reparar porque no tiene imagen. No se puede. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, vamos a leer los comentarios, a ver qué dicen. Ya unos 10, 15 minutos más y entramos a voltaje. Vamos a medir voltajes. En este caso, hay una pregunta, dice Fernando Palacio, si se consigue otro CPU igual, no, pues es otro CPU, no pasa nada, pero para eso también tienes que tener junto con la memoria, no es nomás colocar otro CPU solito. Claro, se puede reparar, obviamente se repara si cambias otro procesador, pero juntamente con la memoria, juntamente, y ves, y una 12 es difícil encontrar.
Hablen pues muchachos, digan algo, ¿cómo están? A ver. Ya nos vamos a ir lo que es a voltaje. Voltaje fácil, facilito es voltaje. Las clases de la semana 3 y 4 se van a hacer los horarios de 7 de la noche, hora Bolivia, hasta las 10 de la noche, o sea, 3 horas de clases. Vamos a llevar lo que es la parte de los protocolos, no, perdón, la parte de nivel intermedio avanzado, va a ser ya no vamos a hablar todos estos puntos, directamente a los puntos que se vienen reparaciones. Estoy consiguiendo equipos para reparar en vivo. Y mostrarles los tipos de fallas que podamos tener solución en el momento de la práctica. Y ahí también los que tienen osciloscopio, a los que tienen osciloscopio también vamos a enseñar lo que es cómo se usa un osciloscopio, mis amigos. No, la clase 3 y 4 es privado, totalmente privado. Por esta vez solamente lo hice, para todo el público, porque teníamos pequeños problemas en YouTube. Ahora yo sé que no va a tener problemas porque estamos haciendo pruebas con las configuraciones que ya lo hice, ¿sí? Entonces, a los muchachos que se han registrado y están en el grupo de la semana, en los dos grupos, les voy a mandar a las 7:30 el link para que pasemos clases. ¿Ok? Tenemos que llevar lo que son cómo interpretar un plano esquemático. Eso es lo que tenemos que aprender ya. Eso viene con ustedes. Cómo interpretar un plano esquemático. Yo tengo un osciloscopio de adorno. Toma tu like, yo también tengo. No, mentira. No, es un poquito complejo, pero poner mucho empeño, ¿sí? Yo también un poquito he sufrido, ¿no? En aprender por mi propia cuenta. Aprendí a ver qué es esto, qué es el otro. Y ya poco a poco me he ido dando cuenta. Me da cuenta y se da. Eso es lo que se trata, que se vea lo mejor, ¿no? Que ustedes me puedan comprender, estén bien, y pues estén viendo todo eso, ¿no? En YouTube, por ejemplo, casi nos ven 200 personas, ¿no? Entonces, porque teníamos problemas, esto de YouTube era gravísimo. Listo. Listo, muchachos, ahora vámonos lo que es a la parte de voltaje. ¿Cómo se mide voltaje? ¿Qué función y cómo se debe hacer? Voltaje continuo es bien importante, mis amigos. Voltaje sí se trabaja muchísimo. Como yo les había mencionado, entre caída de tensión y voltaje, para mí los dos son importantes, pero el que se lleva al primer lugar, al top, es voltaje. El voltaje para mí es algo bien importante, ya que con eso podemos saber si el circuito de donde está saliendo la línea hay voltaje o no. Ahora, es tal vez un poquito malo, tal vez un poquito bueno para algunos. Ahí, por ejemplo, cuando es voltaje, sí o sí tiene que trabajarse con plano esquemático. Pero si tú no tienes plano esquemático y ya sabes cómo trabaja un circuito integrado, si ya lo tienes en mente, entonces ya no es necesario.
¿sí? Que trabajes con el plano esquemático. Pero siempre es bueno trabajar con plano para saber cuánto es el voltaje que trabaja. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? Sí, vamos a dar certificado a las personas que han pasado clases desde el 19 de junio hasta el día sábado. Sí se les va a dar. Sí, sí se les va a dar. Claro. Así, muchachos, entonces por favor, los que quieren entrar para la semana 3 y 4, escríbanme al inbox, cosa que ahí yo les voy a ir agregando, y el monto, como les he mencionado, es de $60. ¿Sí? $60. Vamos, muchachos, con voltaje. ¿Listo? Ahora miren, mis amigos, para voltaje, como he mencionado, sí o sí se necesita plano esquemático o un estudio por lo menos de seguimiento de líneas de un circuito integrado. Por lo menos se necesita eso. ¿Sí, muchachos? Ahora, en este caso nosotros nos vamos a guiar con planos esquemáticos para que ustedes vean de cómo se hace este estudio, cómo se puede trabajar todo esto. ¿Listo, muchachos? ¿Ok? Saludos a Manuel Gómez Kurmayari. Recién está empezando. Saludos hasta Huancayo, Perú. Manuel, yo voy a estar en Huancayo, en la ciudad de Huancayo, del 7 de agosto al 11 de agosto. Espero verte ahí presente en Huancayo, mi estimado amigo. ¿Sí? Mi número de celular está ahí abajo en el comentario fijado, y si quieres ingresar me escribes para que te dé el contacto de la persona que pues está organizando este evento presencial en Perú, en la ciudad de Huancayo. Así que ya saben, los colegas de Perú, Huancayo, del 7 al 11 de agosto. Y los que son de Lima o cerca de Lima, también voy a estar del 31 de julio al 4 de agosto. Ya está súper confirmado para Perú. Perú. Tengo 2 viajes próximos para Perú. En este caso se va a llevar lo que es el nivel intermedio avanzado. Saludos hasta Paraguay. Argentina no se sabe. Algún día. Listo, muchachos. Vámonos a voltaje ahora. ¿Sí? Vamos a guiarnos en este caso, por ejemplo, con la parte de plano esquemático. ¿Sí? Los voltajes es bien importante medirlo, mis amigos, cuando se te presenten diferentes tipos de fallas. Los voltajes siempre va a estar ahí. Van a estar en el protocolo de alimentación, de control, de sincronización y de comunicación. Siempre. Mayormente siempre todos los técnicos medimos solamente a las de alimentación. Obviamente, para que tenga voltaje la sincronización, control y comunicación, sí o sí debe estar presente el protocolo de alimentación. Obligado debe estar ahí. Pero ahora, Osmar, ¿cómo debo medir? ¿Cómo debo hacer? Según a la falla que tengas. Me dejo entender, según a la falla que tengas. Fácil es. Si yo tengo un problema de carga, ¿qué es lo que debo hacer? Debo conectar el cargador, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué debo conectar el cargador? Para medir esos voltajes. Cuando desconecto el cargador, ¿qué pasa? Las líneas se desactivan. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo problemas de encendido? ¿Por dónde empezaría? ¿Quién sería su punto principal para poder medir? Ojo, para secuencia de encendido obviamente es larguito porque se ven por diferentes tipos de consumos. Pero ¿qué pasa si me llega un equipo apagado? En este caso yo tendría que empezar primero por el PEMIC. ¿Por qué? Porque el PEMIC es el circuito que administra los voltajes. ¿No? Eso sería 2. Pero para que si un equipo alguna vez me va a llegar apagado, y yo sé que alguna vez les van a llegar equipos que aprietas el botón power y cae a 0, aprietas el botón power y cae a 0,
es que si pasa ese momento, entonces tú al botón power tienes que hacerlo. ¿Qué? ¿Qué tienes que hacerlo? Al botón power tienes que hacerlo entrar en corto para que con ese consumo que vayas trabajando vaya activándose esos voltajes. ¿Me dejo entender? 3. Si yo tengo un problema de cámaras, ¿qué debo hacer? Si yo tengo problemas de cámaras. ¿Qué debo hacer si yo tengo problemas de cámaras? Debo activar la aplicación de la cámara. ¿Para qué? Para que se activen los voltajes que tiene las cámaras. ¿Me dejo entender? Si yo tengo problemas de micrófono, ¿qué haría yo en este caso? A ver, ¿qué haría yo? Activaría la aplicación del micrófono y al activar la aplicación del micrófono, ¿qué haría? O de la grabación de voz, se activarían los voltajes. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un teléfono que no suena el receiver? Aquí. No suena. Suena chillido, todo. ¿Qué tendría que hacer? Activar la prueba de servicio y que se active el receiver y ¡boom! Se activa los voltajes. ¿Me dejo entender, mis amigos? O sea, son datos importantes que ustedes deben saber. Estos voltajes se manejan según a la aplicación o a la falla que te llegue en los equipos. Eso es lo más importante, mis brothers. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien, espero que me estén pudiendo comprender y estén ahí ustedes activos. ¿Ya? Muy bien. La tabla, yo les había mandado una tablita. Bueno, no una tabla, a nadie, ¿no? Para cuando entremos a la semana 3 y 4, yo les voy a mandar una tablita según a lo que vayamos viendo. Según a los tipos de protocolos que vamos a ir a ver. Vamos a hacer un ejemplito. Un ejemplo. A ver, vamos a ver con un equipo que no enciende. Vamos a ver qué equipo no enciende. Tengo que ver qué equipo no enciende. Son equipos que no encienden. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver esta parte. Vamos a ver en el plano esquemático. Estudiamos un poquito en plano. A ver, con planos sí nos vamos a ubicar en voltajes. A ver, vamos a ver qué tipos de planos. Vamos a estudiar planos esquemáticos. Ok. Listo. Vamos a ver lo que son voltajes. Con esto acabamos todo, muchachos. Vamos a hacer un ejemplo del Samsung del A50. Vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer del A50. ¿Sí? ¿Dónde estás? A50. Aquí. Ok. Listo. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo que yo tengo el problema del receiver. Cuando estamos hablando del receiver, estamos hablando de aquí, ¿verdad? De aquí. O en el caso, podemos hacer de la siguiente manera. Puede ser también, porque ustedes saben muy bien que en el A50, ¿qué fallas llega? La falla más típica llevan de los sonidos, ¿verdad? Del parlante, del jack, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Vamos a hacer la prueba del receiver, mejor, del receiver, ¿sí? Vamos a hacer la prueba que en el receiver no da, ¿sí? El receiver es estas antenitas que están acá. Se empieza siempre por lo más fácil. Entonces vamos a ver qué nos indica en el receiver. ¿Dónde estás? Conexión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Contacto, dice. RCB, por ejemplo, significa receiver de salida positivo y el otro es el receiver de salida negativo. Lo cual de ello, fíjense que la señal tiene que, bien, fíjense la flechita, significa que dice que está saliendo del repuestito, el sonido. Lo cual de ello ahí están los componentes, etcétera y así, ¿verdad? Ahora, anotamos la línea, lo cual de ello ahorita, por ejemplo, acá, en esto solamente me dice RCB out P. No me está diciendo qué tipo de voltaje tiene. Ahora, un detalle importante dice que esto debe estar en color rojo. Cuando está en color rojo, significa, no debe, perdón. Ahí dice que, por ejemplo, está en color rojo. ¿Por qué está en color rojo? Porque dice que para que se active esas dos líneas, tiene que
¿Qué tiene que pasar? Tengo que activar ese receptor que está aquí. Tengo que activarlo, ¿no? Para que funcione. Pero no sabemos qué tipo de voltaje tiene. Entonces, ahí yo, por ejemplo, podría manejar el protocolo de continuidad, puedo manejar el protocolo de diodos y el protocolo de voltaje. Pero no sabemos cuánto de voltaje debe tener. Ok, perfecto. Anotamos cualquiera de los dos. Listo. Vamos a saber si esta es una línea de alimentación. Vamos a ver. ¿Quién me va a decir la verdad? El circuito integrado. ¿Sí? Vamos acá. Y dice que esta línea va a un circuito llamado códec de audio. ¿Sí? Lo cual de ello tenemos que estudiar todo lo que sea la parte externa. Cabe recalcar que el sonido tiene sonido interno y sonido externo. El sonido externo, estamos hablando blum, 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 la música que sale, y el interno es todo lo que tenemos, por ejemplo, de los audífonos, tenemos del receptor, ¿verdad? ¿No? Y también del micrófono. Entonces son tres, como menciono, son receptores, sonidos internos y externos, ¿verdad? Ahora, eso es lo que tenemos que ver. Yo me voy al plano esquemático y ahí tengo que estudiar lo siguiente. Tengo que ver si en este circuito, si esta realmente es una línea de alimentación. Pero dice mono P, mono N. Significa que esto tiene lo que es una línea de recepción de mono, que en esta parte vamos a ver lo que es el ruido de lo que va a ir proporcionando en el plano, perdón, en lo que es en el parlantito. Eso se puede ver, por ejemplo, con el osciloscopio. Ahí, por ejemplo, vamos a ir viendo que está saliendo de este circuito integrado. ¿Qué significa? Ahí, por ejemplo, tenemos que ver algunas mediciones que diga con RCB. Sí, todo lo que sea con RCB. Entonces vamos a ver lo que son las RCB. Por ejemplo, podemos encontrar aquí, dice mic. Podemos encontrar de acá todo lo que es sonidos de acá, codec, nada, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo, ¿no? Más o menos por este sector, por aquí. Tendríamos que ver, miren, aquí hay capacitores, líneas de capacitores que son en acoplo, ¿no? En acoplo. Más que seguro esto podría irse, por ejemplo, en todo esto que está aquí, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, por qué está el sonido. Internamente lo que tendríamos que hacer es el estudio interno de este circuito. No nos está dando algo correcto, algo exacto para nosotros. No hay nada exacto. ¿Por qué? No nos está diciendo cuánto de activación debería tener. Aquí, por ejemplo, codec dice. Estos codec, por ejemplo, son de audio. EAR. Esta parte son de los audífonos. EAR tiene que ver lo que diga RCB. Lo más importante, tengo que encontrar lo que diga RCB, ¿sí? Y acá, por ejemplo, no lo estoy pudiendo encontrar, ¿sí? No lo estoy encontrando. ¿Por qué RCB? Porque es de receptor, receiver, como se dice, ¿no? Bueno, primer lugar. Ahora, en este caso, pues no tengo nada concreto pues para medir un voltaje, pero podemos hacer otro ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice podemos hablar, por ejemplo, del EAR. Aquí dice BDD EAR MIC 2.7. ¿Qué es el BDD? Pues es un voltaje de drain del audífono, del jack, no EAR. MIC del micrófono. Se está diciendo que por ejemplo, es del jack, pero la parte del micrófono. ¿Cuánto de voltaje debe tener? 2.7. ¿Qué significa para esto? Si yo tengo esta línea, ¿sí? Que está todo en rojo, significa que debo conectar el audífono, ¿sí? El audifonito tengo que conectar, y con el audifonito tengo que entrar a la aplicación del micrófono, y ahí tengo que empezar, sí, hola, hacer la prueba con mi audifonito que tiene su micrófono. Hola, y si en caso no me da, entonces tengo que ver esta línea. Tengo que medir esa línea, pero ¿en dónde se encuentra? Entonces vamos a hacer un clic, vamos a ver si en un componente me presenta. Ok, me presenta en este sector, puedo medir el voltaje en este famoso filtro. Este es un filtrito.
Entonces, ¿qué debe pasar para esto? Si es esta línea que me dice BDD ARMIC, significa que es un voltaje de drive del audífono, pero para el micrófono del audífono. Para el micrófono del audífono, que debe darte un voltaje de 2.7 voltios. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué significa? Yo debo conectar lo que es el audífono, debo activar el microfonito y listo. Con eso debe funcionar eso. Y así tengo que hacer la prueba del voltaje. Si no hago la prueba, nunca me va a dar el voltaje. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y ahora, lo más importante dice que esta línea, ¿sí?, está saliendo ¿de quién? Está saliendo del famoso circuito. O sea, de este circuito está saliendo del famoso códec de audio. Si en el caso no hay esto, entonces podríamos hacer el reemplazo de este circuito integrado. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Estos ejemplos, por ejemplo, se hacen, como les he mencionado, para medir los voltajes, se hacen alimentando, siempre, alimentando dependiendo a lo que nos llegue, ¿sí? Dependiendo a los tipos de fallas. ¿Cómo se mide un voltaje? Ok, vámonos acá. ¿Cómo se mide un voltaje? Vamos aquí. Vamos a irnos. ¿Cómo se mide un voltaje? Ya con eso terminaríamos, mis brothers. Saludos hasta Lima. Lima, Perú. ¿Sí? Lima, Perú. Gracias, igualmente. Muy bien. El detalle es así, ¿sí? Vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, para que cuando nosotros vayamos a medir el voltaje, nos vamos a irnos a voltaje continuo. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Voltaje continuo. Voltaje alterno, voltaje continuo para nosotros. Y tiene que decirnos DC en voltaje continuo. ¿Verdad, muchachos? Sí, muy bien, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo medimos el voltaje? Medimos de la siguiente manera. Medimos lo que es el negativo tiene que irse a tierra y el positivo tiene que irse al punto. ¿Me dejo entender? Negativo a tierra y el positivo al punto. Así, de esa manera tiene que ser. Ahora, cuando yo me vaya a la práctica, lo que tengo que hacer es de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a hacer de la siguiente manera. Lo cual de ello, de tierra, lo que es el negativo que ustedes están viendo, podemos colocarlo acá de tierra y luego nosotros un extremo del punto vamos a empezar a medirlo, ¿sí? Según a la línea que nosotros, o sea, según a la función que tenga la medición que tú vas a hacerlo. Si tiene falla de imagen, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Pues si tiene falla de imagen, tienes que conectar, por ejemplo, la pantalla para que puedas medir lo que es los voltajes. Si tienes falla de imagen. Ahora, si tienes fallas de encendido, no enciende el teléfono, ¿qué debes hacer? Si el consumo te cae a cero, al botón debes hacerlo entrar en corto, te vas directamente al PMIC y nos vamos por etapas. Etapa 2, puede ser que tenga etapa 1, o si vas a hacer entrar en corto al botón Power, hay que medir la etapa 2, etapa 3, tienes que medir las líneas BUC, los LDOs, tienes que medir lo que son las líneas digitales como pues los de control, los de comunicación que vienen en el PMIC, viene lo que es en la parte del CPU, o sea, son puntos que en esa parte ya es muy independiente para poder verlo. Ahora, si yo quiero medir las líneas BUC, por ejemplo, de esto también es algo importante. Para medir todo esto, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Igualmente, entrar al el botón Power a tierra y empezar a medirlo uno por uno. Pum, 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 empezar a medirlo uno por uno. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, yo no sé cuánto de voltaje cada uno de ellos deben tener, ¿verdad? Entonces, tengo que verlo, si puedo verlo esto en plano esquemático. O en el caso también puedo verlo esto con la ayuda de otra placa. Obviamente, si tú tienes un equipo que está muerto, sí o sí tienes que trabajar con la fuente de alimentación conectando a la línea de batería. Ese es un detalle importante, mis amigos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es algo sencillo, es algo básico, es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? Puedo hacer más ejemplos, se puede hacer más ejemplos, pero el detalle antes de eso, quiero que ustedes, para la clase, que vamos a entrar a las 7:30,
vamos a mostrarles lo que es cómo interpretar un plano esquemático, ¿sí? Así que muchachos, espero que les haya gustado la clase. Espero que les haya gustado la clase, de verdad, para todos. Yo he tratado de hacer lo que esto sea para general, para todos ustedes, que sea algo bien. Y obviamente que cuando nos vayamos a la clase de la semana 3 y 4, ya no vamos a explicar eso directamente. Esto se presenta esto, la secuencia de encendido empieza por esto, eso vamos a aprender esto, tenemos que medir esto. ¿Y por qué tenemos que medir? Porque tiene que darnos estos tipos de consumos para poder medir y no estar midiendo todas las líneas, tanto para imagen, backlight, sonido, wifi, radiofrecuencia y todo lo que se viene en la parte de fallas de multimarca Android. El costo de esto va a ser $60. 60. El número está en el comentario. De verdad, de todo corazón les digo, espero que les haya gustado esta clase por la página Itzelmanía. Y muchas gracias. Casi 170 personas nos han visto por la página del Facebook de Itzelmanía. ¿Listo? Así que muchachos, ¿qué tal? ¿Les ha parecido bien? Más o menos, mal, por ahí va. El Osmar parece que sí sabe, no sabe. No importa, acepto críticas. Así que, a ver, vamos a leer los comentarios. Vamos a mandar saludos. A ver, vamos a mandar saludos. ¿Quiénes están presentes por acá? A ver. Vamos a mandar saludos a ver. Pablo Tito Espinosa, Florencio, Wilber Rodríguez, saludos hasta Salvador. Wow, Salvador está presente ahí. Me alegro mucho. Ángel Pérez, qué bien, gracias, todo interesante. Dice Natzel, saludos hasta mi país, Bolivia. Bolivia. Tal vez para las personas que no me conocen, yo soy de Bolivia, de la ciudad de Oruro, Itzelmanía, Bolivia. Ahí saludos para Lorena, saludos Lorena. Saludos, gracias. Enrique, mucho gusto. Saludos también para Eric Llanos. Sí se va a guardar para YouTube, no te preocupes. Tony, un saludo. Alberto Ríos, claro. Saludos, dice Enrique. Profe, ¿cómo se interpreta el tema de encendido? ¿Cuánto dar power? Eso ya es una clase que vamos a dar en la clase de la semana 3 y 4. El de paga. Saludos, Aldo. Félix Abad Córdoba, saludos hasta Perú. Ya saben, a los colegas de Perú. Lima del 31 de julio al 4 de agosto y en Huancayo del 7 de agosto al 11 de agosto. Vamos a estar en Lima, Perú y en Huancayo. Ahí está mi número también para que me escriben y les dé el contacto de los organizadores, ¿sí? ¿Quién más? A ver. Saludos, Juan Carlos. Ahí dice saludos hasta la República Dominicana. Wow, República Dominicana está ahí presente. Saludos, Roberto. Saludos, volver a verlo. Gracias. Saludos hasta Honduras, Roberto Sevilla. Muy bueno. Así que muchachos, ya saben, los que quieren entrar de la semana 3 y 4, escríbanme al inbox. Ahí los voy a atender y pues a darlo con todo, mis amigos. Y les vamos a dar muchos perros trucos, muchos perros trucos. ¿Sí? Saludos a todos. Saludos, Tony, hasta Huanchaco.
Trujillo, Perú. Saludos, Amador, hasta Iquique, Chile. Profe, saludos, excelente. Cuando vienes para Venezuela, esperemos algún día, si Dios quiere. ¿Sí? Saludos, muchachos. Espero que les vaya muy bien. Y pues nos vemos en otro directo. Espero que les haya gustado. Nos vemos, muchachos. Ya, chao. Ya saben, para el curso online multimarca Android. Sí, muchachos, semana 3 y 4. Listo, vamos, saludos. Espero que les vaya bien. José Córdoba, hasta Tapachula, Chiapas. Me olvidaba decirles que vamos a estar también en México. Vamos a estar en el Congreso Mundial de Técnicos en la Ciudad de México. Creo que va a ser el 17, 18 y 19 de agosto. Vamos a estar en CITAL 2023. Ya mi persona está confirmada también para México. Voy a estar como representante Bolivia. Y voy a tener un tema muy, muy, muy interesante sobre radiofrecuencia. Ahí los muchachos que están ahí de México, espero verlos para el Congreso CITAL, que voy a estar con un tema de exposición de radiofrecuencia de un modelo en especial. Esperemos que todos estén presentes. El tema es sorpresa, pero voy a estar ahí. Dice, profesor, una pregunta, y para los que no podemos pagar en estas 2 semanas que vienen, ¿quedarán grabadas? Sí, va a quedar. Saludos, Brian, saludos hasta Ecuador, Brian. Gracias, María Elena Vázquez, gracias. Saludos hasta Santa Cruz. Las clases 3 y 4 van a quedar en un grupo soporte, sí. Es un grupo aparte, va a quedar eso. Gracias, ahí vamos con los perro trucks. Así que muchachos, nos vemos. Será para en otra oportunidad. Saludos.